amigos, ¿cómo están? Estoy aquí nuevamente, vamos a hacer un live en su programa de Con la fuerza de mi voz. Entonces, estoy aquí en la más perrona, ya empezando este programa que vamos a transmitir desde aquí. Entonces, a ver, díganme quién anda por ahí, quién anda por ahí, quién anda por ahí. Entonces, a ver, lo que voy a hacer es empezar a compartir el live. A ver si anda por ahí, déjenme escribirle a mi amiga. Ya estoy en live, amiga. Bueno, estoy transmitiendo desde la más perrona. Voy a acomodar aquí esto para que se vea bien. Ok, espérenme tantito. Quiero decirles que estamos aquí y está padrísimo ya la cabina. Muy emocionada yo porque la verdad estamos... Ahorita voy a fijar, si no voy a cambiar. Es que estoy haciendo pruebitas. A ver, déjenme ver. A ver, ahí. Sí, a ver, creo que ya me veo. Hola, amiga Xochitl. ¿Me escuchas? Ay, gracias. Tú siempre estás ahí. Hola, hola, amiga. Sí, creo que me veo bien, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Se ve bien? Estoy empezando a compartir el live. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Se llama escritoras hispanas o latinoamericanas. Aquí lo voy a poner bajito. Sí, se oye bien. Ay, gracias, amiga. Tú siempre eres mi coach internacional. Pero también estamos aquí transmitiendo desde el radio La Más Perrona. A ver, déjenme ver, digo a mi amiga que me mande solicitud para que entre. Ok, entonces en unos 2 minutitos, ahorita se conecta nuestra querida psicóloga Liliana Carreón de allá. Ay, voy a hacerlo un poquito, lo voy a inclinar un poquito para ver si no se lo... Bueno, ya estamos aquí y déjenme empezar a transmitir aquí desde la más perrona. Entonces, vamos a ver, volumen. Vamos a bajar un poquito. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en la más perrona de Utah. Y no nada más de Utah, de todo Estados Unidos. Esperemos se puedan conectar. Y vamos a hablar de un tema padrísimo, un tema que a mí me apasiona, que me gusta, que me encanta. Escritoras latinoamericanas. En este es su podcast que se llama Con la fuerza de mi voz. Díganme qué les gusta leer, díganme si particularmente alguna escritora les gusta. Voy a estar aquí con Liliana Carreón, nuestra querida psicóloga de allá de México. Ella estudió también en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, lo que queremos hacer nosotros ahorita es hablar un poquito de eso, de las escritoras mujeres que han trascendido al tiempo. Hay muchísimas, pero elegimos 4. Pero ahorita que entre mi querida amiga Liliana, es psicóloga, por mientras yo voy a empezar a compartir este live y también agradecerles a todos los que asistieron a la Guelaguetza este sábado pasado, que estuvo padrísimo, mucho relajo, mucha comida, mucho baile, muchos fuegos artificiales, pirotécnicos. Estuvo padrísimo, la verdad estuvo bien bonito. A mí me encanta Oaxaca de siempre, de toda la vida. Crecimos en nuestros vecinos, en verdad, los vecinos de un lado, todavía, de la derecha, de la izquierda, de los de enfrente, o sea, todos eran de allá de Oaxaca. Mis amigos, tengo unos amigos entrañables de Oaxaca con los cuales compartí
compartí vivienda ahí cuando íbamos a la universidad, mi querida amiga Solecito. Y yo siempre he dicho la fuerza oaxaqueña, ¿verdad? Los oaxaqueños mueven allá todas las cosas ahí en el DF, en México. Entonces, voy a integrar a Lili. A ver. Ahí vamos. Ahí está. Entonces, añadiendo, amiga. Amiga, estamos transmitiendo desde la más perrona de aquí de Utah. La más perrona de todo Salt Lake City. Y también acuérdense, vienen muchos eventos, vienen eventos padrísimos, la diosa Centeotl, 3 de agosto también, este jueves 24, también se va a hacer el recorrido de los pioneros aquí en Salt Lake City, Utah, ahí vamos a estar con mi querido amigo Ramón, con el Consulado de México. ¿Ya estás adentro, ¿verdad, amiga? Creo, si no me equivoco. Ahora mira, estoy armada hasta los dientes, amiga. Me traje ese teléfono para estar compartiendo el live. Este teléfono para poder verte. ¡Ay! ¿Sabes qué? Cuando entras tú, es como cuando que la cámara se me acerca mucho. Hola, amiga, ¿me ves? ¿Ya estás ahí? Sí, amiga, sí te escucho. Ok, ¿por qué otra vez? Como está escuchando, que venga poquito, por favor. Si me estás escuchando por ahí, Juan. Hola. Yo sí te escucho, ¿tú me oyes? Sí, te escucho perfectamente, amiga. Estaba, pues, ahorita dando la bienvenida a todos los que están conectándose aquí. Ya estoy compartiendo el live. Y sobre todo también para comentarles que estamos aquí en la más perrona. Es una estación de radio aquí en Salt Lake City, Utah, que la pueden. Y con buenas noticias, Almita, ojalá que me estés escuchando tú ahí, porque ya viene el rock chido, otra vez se integra la más perrona y el rock, por fin, tanto que anhelamos esto, ¿verdad? Todos los que somos rockeros. Ay, mira, ya llegó mi técnico, ingeniero. Es que mira, aquí me... Sí, es lo que te iba a decir. Entonces, pon ese, por favor, Alia, y voy a poner si quiero ver cómo... voy a alejar un poquito el teléfono porque sí me veo así como cúbole. Como diría mi amiga Clau, muy cúbole, que cúbole. Me están viendo ahí los lejos, así. Entonces, amiga, estamos transmitiendo desde la más perrona. Ya regresamos los viernes de rock chido, porque ya es justo y necesario. Sí me encanta la banda y todo, ¿verdad? Como no, y bailar quebradita, y miren mis aretes. Fíjate lo que dices, porque aquí estoy ahorita. Aquí está sí, señores de rancho. Pero los viernes, ya vienen los viernes de rock. Y también nuestro podcast con la fuerza de mi voz ya se va a estar transmitiendo por aquí, por la más perrona. Les vamos a dar ya las fechas, ya prometimos mi amiga y yo, mi querida psicóloga Lili, de que nos vamos a poner ya las fechas para que la gente sepa. Y ahora este teléfono ponlo allá, para que me vea desde allá. No, quítalo aquí. Gracias. Y ahora sí. Gracias, es que sabes que como siempre nos estamos divirtiendo con la tecnología, ya saben que es lo nuestro. Pues, por cierto, creo que tengo apagada mi lámpara. Pero no sé si puedes etiquetar por ahí a psicología y mucho más, por favor, Rocío. Sí, la voy a etiquetar aquí en psicología y mucho más. A ver, hazlo un poquito. Estoy tratando de compartirlo con la página, pero como que no me quiere dejar. Bueno. Ahí. Esta cosa. Bueno, vamos a empezar, amiga, porque a ti sí te estamos viendo y sí te escuchamos bien. A ver, ahí. Te digo, aparte de mi lámpara, ayúdame, amiga. No. Mira, es que es ese. Bueno, amigos, de todas formas, vamos a empezar ya aquí. Vamos a empezar quiero poner esta música, esta rolita mía que se llama Hasta la Raíz, para que la gente que me está escuchando allá
en la radio, la disfruto un poquito, ¿verdad? Porque realmente nosotros, el tema que traemos hoy, que es el de escritoras hispanas, hispanohablantes, escritoras latinoamericanas, creo que es súper importante el saber cómo la mujer se ha abierto paso en uno de estos principales rubros, que es la literatura. ¿Cuántas barreras no han roto? ¿Cuántas barreras no han les han puesto? Y sin embargo las mujeres hemos estado ahí picando piedra, picando piedra. Entonces, en este su podcast, con la fuerza de mi voz, justamente queremos hablar sobre este tema que es súper importante. Entonces, amiga, sin más preámbulos, ¿algo que quieras comentar? Sí, claro, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues bueno, este espacio tiene como objetivo también retomar evidentemente el papel de la mujer y con una perspectiva de género, eh, precisamente a partir de estas diferencias que a veces se dan por sobreentendidas en lo que es incluso la cultura, ¿no? Por aquí traigo una frase de un libro que me gustó, se llama eh, Brujas Literarias, y precisamente está escrito por un par de chicas, Taisia y Katy, y en el prefacio mencionan que por qué se atreven a llamar a alguien una bruja literaria, y mencionan que tanto las brujas como las escritoras viven en mundos creativos, misteriosos y diferentes. Y creo que si ya habían tenido oportunidad de escucharnos, y pues claro. Y en lo particular, creo que la escritura femenina precisamente es un modo de rebeldía, ¿no? Así como en otras profesiones hemos visto lo que comentaba Rocío, o sea, cómo ha sido importante empezar a abrir camino las mujeres en diferentes campos o profesiones, pues la literatura definitivamente no ha sido un caso ajeno a esto, ¿no? Ya que principalmente, pues históricamente ha sido representada casi exclusivamente por varones heterosexuales y urbanitas. Y más adelante vamos a ver qué es lo que piensan algunas de las autoras que vamos a abordar precisamente respecto al tema. Y si nos vamos precisamente a esas diferencias que han existido respecto a la generación de literatura entre hombres y mujeres, los que les mencionaba, podemos ver incluso pues marcados estereotipos de género, ¿no? La literatura femenina por mucho tiempo fue asociado con temas que eran considerados como femeninos, como podría ser el género romántico, mientras que los temas quizás universales o históricos se habían reservado para autores masculinos. ¿Sí? ¿Qué opinas de esto, Rocío? Justamente eso, Liliana, de cómo a las mujeres desde tiempos ancestrales, ya creo que ya estamos bien. Entonces, justamente se les ha encasillado o se les ha permitido escribir desde el punto de vista rosa, desde el punto de vista romántico, desde la novela romántica, y cómo algunas autoras han roto ese esquema y han querido ir más allá y ser, ¿por qué no decirlo, revolucionarias, ser más contestatarias, ¿verdad? Y, y romper ese cuadro de cristal en el que supuestamente debe estar la mujer y en el que no se debe de salir, donde solamente debe de escribir sobre romance, ¿no? Y creo que no está mal el romance, no es que la novela rosa con finales bonitos sea o la despreciemos, yo creo que no. Sin embargo, hay una realidad que es más aplastante, hay una realidad de la cual muchas mujeres han escrito y se les ha sido muy difícil romper y exponer esa realidad en sus escritos, ¿no? Sí, claro. Incluso tiene que ver con el tema de visibilidad, tanto como un trabajo, lo que quiere decir que las obras de escritores a veces
han sido ignoradas o a lo mejor no han tenido como la misma apreciación que las obras generadas por los hombres. Y esto pues obviamente se ha visto también incluso actualmente reflejado, aunque hay menos visibilidad de mujeres en publicaciones. Esto con base a datos de las obras que están registradas, ya que se muestra una menor proporción de mujeres escritoras en comparación a los hombres, ¿no? Y esto pues obviamente pues ha dificultado tanto el acceso y como el reconocimiento en este campo, incluso y que hoy en día todavía puede existir este tema en que en algún momento las mujeres publicaban de hecho de manera anónima, ¿sí? Como para que no se viera calificada la obra como desde su visión. E incluso hay autoras que en su momento, por ejemplo, eh, sufrieron acusaciones respecto a que ni siquiera ellas habían producido las obras y ni siquiera nos vamos a ir a mucho tiempo atrás, ¿no? Actualmente hay un libro que ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de platicarlo. Se llama, la traducción es La amiga extraordinaria en español, y con esta autora pasó también algo muy similar. Ella publicó bajo un seudónimo y entonces se ha hecho la publicación también de su obra en muchos idiomas, y lo que le sucedió fue que en algún momento alguien también dijera que probablemente era un escritor que había tomado un seudónimo femenino, ¿no? Entonces, como que siempre está esta visión de que a veces una obra no puede ser tan buena si fue escrita por una mujer, ¿no? O sea, increíble en nuestros días, pero llega a suceder. Entonces, bueno, pues nosotros hicimos como una selección. Evidentemente hay muchas autoras, ojalá tuviéramos la oportunidad, creo, de hacer una segunda parte de este tema, porque incluso seleccionamos como 4 en idioma español, entonces que tienen una historia muy interesante que hoy ya hablaremos. En particular, las 2 del final son autoras contemporáneas, que vamos a ver precisamente qué temas son los que abordan. Como dice Rocío, a pesar de que a veces se estereotipa en esta visión romántica, pues no, vamos a ver que también escriben acerca de otros temas e incluso escriben respecto a la violencia. Exactamente, y de hecho, pues por eso nosotros quisimos tocar este tema de autoras que están hablando, escritoras que están hablando de temas que no son tan románticos y de las cuales todos y todes vivimos día con día. Y lo que tú decías, amiga, muchas publicaban con seudónimos porque las propias familias no les permitían dedicarse a la escritura, y muchas con seudónimos masculinos, que es algo que obviamente en este tiempo nos sorprendería, pero sí, muchas publicaban con seudónimos masculinos porque obviamente los hombres, la palabra del hombre tenía más peso socialmente que lo que escribía una mujer, como tú bien lo decías. Entre ellas está Mercedes Cabello, que en ocasiones firmaba como un peruano, una mujer de Perú. Gabriela Mistral, que también fue, ella muchas veces firmó con seudónimos. Bueno, de hecho no me adelanto porque es una de las autoras de las cuales vamos a hablar. Pero muchas autoras, dice Delmira Agustini, firmaba con seudónimos neutros como LRDA nada más. Teresa Wilmes firmaba con seudónimos o sin su nombre completo. Entonces, muchas firmaban como tratando un poquito de esconder de que eran mujeres, porque, por ejemplo, Nelly Campobello firmaba nada más como Nelly, para sonar un poquito neutra, ¿verdad? Para que la gente dijera, pues lo escribió un hombre, entonces es más válido. Entonces, sin más ni más, vamos a entrarle al tema. Escogimos o elegimos platicando 4 autoras. Hay muchísimas autoras, buenísimas autoras, escritoras, mujeres, y de mujeres escritoras hispanohablantes, y de esas mujeres hispanohablantes latinoamericanas, por así decirlo, de este lado de América. Entonces, es difícil, sin embargo, pensando en un poquito ser universales y tampoco salirnos tanto del guacal, por así decirlo, para que también
sean un poquito de autoras conocidas y contemporáneas también. Pensamos en 4 autoras, ¿verdad? Que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, por cierto, que chilena, que yo la elegí, porque es una autora que yo pienso que muchos de nosotros conocemos, porque en los libros de la primaria había algunas de sus lecturas de ella. No sé si tú recuerdas esto, amiga. Y muchas de las Sí, primarias, claro. y seguramente que en toda Latinoamérica llevan su nombre, de Gabriela Mistral. Una de esas, mi primaria, era en la primaria maestra Gabriela Mistral. La mía también. Sí, también yo fui en la Gabriela Mistral, claro que sí. Pero tengo mañana, amiga, tú eras de las buenas. Sí. Yo, los ojos de la tarde. Exactamente, entonces, bueno, Gabriela Mistral es una de ellas. Vamos a tocar también a Gioconda Belli, ¿verdad? También ellas dos muy revolucionarias, muy echadas para adelante, escribiendo mucho de temas sociales. Y 2 autoras contemporáneas, de las cuales tú vas a tocar, yo voy a tocar estas 2 primeras y tú vas a hablar un poquito de las 2 últimas, que es Dalia de la Cerda y Cristina Rivera, que por cierto, Dalia Así de es. la Cerda, hay un libro, ¿verdad?, del cual seguramente tú vas a hablar ahorita, que se llama Perras de Reserva, que me di a la tarea de leer, que me encantó, me gustó, me fascinó, de verdad que sí. Está, Exactamente. Vamos a platicar de ese libro wow, con está Dalia. impresionante, de verdad. Y por supuesto les vamos a dejar estas lecturas para la gente que quiera y que pueda y que de verdad se las super recomendamos que lean estas 4 autoras. Nada más déjame un poquito aquí en el en vivo, estoy viendo que están que están escribiendo la gente. Que está Mientras comentando. déjame contarles una anécdota que, fíjate Sí, que les voy a contar. O sea, en lo personal, el año pasado precisamente me inscribí en un taller para leer autoras, en una página que incluso también van a encontrar ahí referenciada en psicología y mucho más, que es Aquelarre de Escritoras. Y entonces, el curso tuvo que ver precisamente con escritoras y fue muy enriquecedor y el ejercicio aparte, creo que yo nunca había pensado o reflexionado respecto de repente a esto de la adquisición de libros y la lectura de obras, que de repente había una tendencia precisamente a leer a hombres, ¿no? Ya fuera porque este, son literatura recomendada o reconocida, como sea. Sin embargo, fue muy, muy bella la experiencia porque incluso también conocí algunas autoras mexicanas que yo no había leído. Me di cuenta que hay mujeres, o sea, que escriben todos tipos de géneros cuando a veces volvemos a lo mismo, o sea, no están encasilladas solamente en la novela romántica. Tenemos mexicanas que escriben ciencia ficción, tenemos autoras que ya también han fallecido y que escribían en su momento incluso como cuentos de terror. Entonces fue muy interesante este descubrimiento y entonces a partir del año pasado también hice un poco este ejercicio de descubrir autoras que hasta en su momento no había yo tenido la oportunidad de leer. E incluso fue así que encontré a Dalia de la Cerda, o sea, buscando precisamente cuentos de autoras, que fue tal cual lo que fui a buscar a la librería, fue que me recomendaron a Perras de Reserva y pues no, o sea, fue una super adquisición, ¿no? Es un muy buen libro, ya lo vamos a abordar. Y también, como anécdota, el año pasado platicaba mi esposo que me parece que está circulando también incluso en Instagram una anécdota que involucra a García Márquez, ¿no?
respecto a cuando escribió Cien años de soledad. Mi esposo lo retomaba desde el sentido de decir que a veces la escritura, pues uno cree que es como una profesión fácil y bien remunerada y no lo es. Y ciertamente, ya lo platicaremos, también para las mujeres sucede lo mismo. Pero bueno, este autor lo que planteaba es que en algún momento se encerró a piedra y lodo en un cuarto a escribir Cien años de soledad. Y entonces de repente pues la esposa lo buscaba como para temas más terrenales, evidentemente como era pagar la renta, cosas así. Pero bueno, ahora pensando sobre las autoras, yo veo una diferencia también de géneros, de decir, pues qué padre que el señor se pudo encerrar en un cuarto, tanto tiempo a escribir, pero también para una mujer es difícil este ejercicio, porque evidentemente pues tenemos otro tipo de actividades aparte de las profesionales, que muchas veces pues también hay escritores, como lo vamos a mencionar, por lo menos de la revisión de estas contemporáneas de Cristina Rivera de la Garza y Dalia de la Cerda, pues que dicen, pues evidentemente en algún momento hicieron otra cosa, no solamente escribir, ¿no? Y yo decía, pues qué diferente sería la historia si una mujer también pudiera tomarse como que ese tiempo o ese espacio para desarrollar obras literarias, ¿no? O en su momento, si García Márquez hubiera tenido que enfrentarse también a la crianza o al trabajo doméstico, pues igual a lo mejor sí se hubiera llevado los 100 años en escribir su obra, ¿no? Exactamente, amiga. Y justo hablando un poquito, leyendo un poquito de Gabriela Mistral, que muchos de nosotros la conocemos por lo que ya comentamos. Déjame prender aquí el micrófono para que me escuchen también en la radio. Justamente hablando de Gabriela Mistral, que fue una feminista no declarada en su época, ¿a qué se enfrentó ella en un país, Chile, ¿verdad? En donde la mujer era vista como algo, o sea, que se tenía que dedicar a algo sumamente tradicional, que era la casa y los hijos, la crianza, como tú decías. Eh, Sin embargo, ella se abrió paso, ¿no? En este mundo de la literatura y rompió muchísimos esquemas y a pesar, lo digo a pesar porque muchas veces en las escuelas se tocaba como una autora un poquito más, pues romántica o más tierna de lo que realmente fue. Ajá. Entonces, vamos a hablar sobre ella. Entonces, si está bien para ti, si está bien contigo, yo inicio con Gabriela y después con Gioconda Belli. Y Sí, claro. y luego tú hablas de estas dos autoras que también son contemporáneas y que es súper importante tocarlas. Antes de empezar esto, hay que mandar saludos, mandamos saludos aquí a todos los que están conectados. Dice Carla, me encanta ese concepto de brujas literarias. Sí, 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 es cierto. A mí también me encanta ese concepto. Siempre tratando de hacernos a las mujeres como si fuésemos locas, pero que iba la locura, ¿no? Eh, Magda también lo está escuchando, Claudia, Juan. Dice Magda, Frankenstein escrito por una mujer, exactamente. Y fíjate que muchas de las grandes obras de las mujeres, por ejemplo esta que me han llevado al cine y demás, casi la gente no ubica que fue escrita por una mujer, ¿no? Frankenstein, Mary Shelley. Dice Elizabeth, una amiga que es escritora, de hecho, Elizabeth, me imagino que tú has pasado por un montón de cosas también. Dice, manejando y escuchando, muchos saludos. Mari Mendoza también, Xochitl, dice, las labores de un hogar no permiten que uno se encerrara en un cuarto. Totalmente. Saludos a Matt, Jess, Matt, yo espero que también ella se integre ya que se integre también al podcast porque creo que nos hace falta eso, que hablemos de literatura, de cultura, de cosas que creo que es súper importante hoy día para las jovencitas que se están abriendo paso, que ya están siendo más contestatarias, más rebeldes, comparadas con lo que fuimos nosotros. Y saludos, Pablo Telecha, periodista, muchísimos saludos, Pablo, ya estamos aquí haciéndote la competencia. ¿No te crees? Dice, qué bueno, qué buena por esta conversación. Saludos a todos los que están conectados.
Si tienen alguna autora favorita, algún tema, algo que... pues, Ya salió. ay, amiga, ¿lo escuchas? ¿Estás ahí conectada, Lili? Creo que mi amiga creo que Liliana, psicóloga, se desconectó. Déjame ver. Ahí estás. Déjame ver. Bueno, voy a empezar con Gabriela Mistral a hablar sobre ella. Como les decía, Gabriela Mistral pues es fue una poetisa, diplomática y pedagoga de Chile y fue la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945. De hecho, se decía que muchas veces Gabriela Mistral no fue muy valorada en Chile, tuvo que salir de su país, lo que ha pasado con muchas escritoras, pintoras, etcétera, que tienen que salir de su país para poder pues crecer, ¿verdad? Por el caso de Gabriela Mistral, que de hecho no se llamaba Gabriela Mistral, sino que nació como Lucila Godoy Alcayá en 1889 en Chile. Entonces, Gabriela Mistral, ella escribió mucho sobre literatura, poesía, amor, maternidad, que incluso no fue mamá. A ver, déjenme un segundito, voy a ver qué pasa con Lili, porque creo que se conectó. Hola, saludos a todos los que están ahí. Perdón que me estoy atravesando. ¿Cuántas de nosotros no? Mari, ahí está Carmen también. Xochitl. ¿Cuántas de nosotros no hemos pasado por... Ay, Dios mío. ¿Cómo le hago aquí? Amiga, conéctate. A ver, lo voy a escribir. Pero voy a seguir hablando de Gabriela Mistral porque no quiero que se vaya el tiempo. Ahorita se conecta ella. Entra sí, se salió. Entra otra vez. Es que esa tecnología. Bueno, entonces les decía que Gabriela Mistral no escribía desde la comodidad, sino desde las entrañas del dolor y la esperanza. Habló sobre maternidad sin ser madre, habló sobre mujeres y fue feminista sin declararse feminista, porque todavía no existían los conceptos como tal. Habla sobre la muerte, sobre la infancia y muchísimo sobre la justicia social. De hecho, ella vino aquí a México, fue a México a colaborar con la Secretaría de Educación Pública para para colaborar en la publicación de los libros de primaria. Por eso, no sé si ustedes recuerdan que Gabriela Mistral su poesía se mencionaba en los libros de la primaria. Algunas anécdotas de su origen, bueno, ella fue abandonó su padre, su familia, desde que ella era muy pequeña. Se tuvo que dedicar a trabajar, trabajó como maestra, muy joven, aún sin un título, pero tenía muchísima vocación. Tuvo muchas pérdidas durante toda su vida, una de ellas fue pues su sobrino, que se llamaba Jinjin, fue como que lo adoptó y él falleció. De su amor y de su vida romántica no vamos a hablar mucho porque siempre a Gabriela Mistral se le ha tratado como alguien, como que una mujer que fue muy sufrida con los amores, que tuvo un romance muy tórrido por cartas con un hombre extranjero, pero también del otro lado se dice que ella más bien tenía una pareja que fue muy estable con esa pareja que era su asistente y que en todos lados, en todas las literaturas, en muchas de las biografías de ella se mencionó como su asistente, pero realmente no era su asistente, era su pareja. Entonces siempre se le vio a Gabriela Mistral como alguien que no tenía, que era sola, que sufría por el amor, que tenía esos
amores sufridos con los hombres o imposibles, o que se enamoraba de imposibles. Pero realmente creo que había algo más, y ya en tiempos recientes fue que la gente se animó a tocar el tema del asistente de Gabriela Mistral, porque antes era como que no, ¿cómo crees? Eso no puede ser posible. Una poetisa tan elevada no podría pertenecer a la comunidad o tener este tipo de gustos, ¿no? Entonces, realmente es para que ustedes vean lo que mencionábamos de cómo era la literatura, cómo era tan arcaica y cómo era tan cerrada para las mujeres que ellas no podían escribir de erotismo, no debían, más bien, no debían escribir de erotismo, no debían de escribir sobre, a lo mejor, conciencia social, etcétera, ¿no? Gabriela Mistral, pues, fue una de ellas. Imagínense, nació en 1889, o sea, bueno, déjenme ver si ya mi amiga se conectó, porque también me gustaría, a ver, ya me mandó solicitud, la voy a integrar, porque también me gustaría que dijera algunas cositas de, a ver, déjenme ver, ay, Lili. No te veo, Liliana. Ay, Dios mío. Ahora, ¿quién se está conectando? Lili, haz un comentario, escribe aquí un comentario en el en vivo, escríbelo aquí todos los que están conectados. Estamos hablando de escritoras, mujeres escritoras latinoamericanas, desde la más perrona aquí en Salt Lake City, Utah. Ay, Dios mío, a ver, déjenme ver quién está por aquí. Ay, no, bueno. Aquí estás, Lili. A ver, ya te voy a agregar, ya te vi, ya sé cómo. Ya te estoy agregando, amiga. Ya debe estar ahí, tú. Ya. ¿Ya estás adentro? Amiga. Liliana. Te escuchó raro eso. ¿Ya me escuchas? Ya te agregué. ¿Ya se me Ya la acabo de grabar. A ver, fíjate. Ya debe estar ahí. A ver, déjame ver. Bueno, sigo hablando de todas formas. ¿Sí me escuchas, Lili? Dice aquí, es que en la Ciudad de México está cayendo un tormentón horrible que me están diciendo que está granizando. ¿No se ve? Que está granizando, entonces debe tener su conexión muy inestable, mi amiga. Ay, bueno. Dice Xochitl, lamentablemente la sociedad y la misma familia los reprimía, y no nada más en esa época, sino también en la actualidad. Bueno, sí es cierto, también en la actualidad se reprime. Ahora ya está muy lejos. ¿Cómo hacer todo esto de necesitar? No se agregó. A ver, te voy a agregar otra vez, espérame. Voy a tratar de agregarla nuevamente. Probablemente tengas una conexión un poco inestable. A ver, vamos a ver. Lili. No se ve. No, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo le hago? Hola, amiga. Ay, Dios. Bueno, les sigo comentando ahorita todavía sobre. A ver, aquí está. Es que mira, aquí ya te vi y dice, te voy a mandar una solicitud, amiga, y tú tienes que aceptar la solicitud. Ya la aceptaste, ¿verdad? Ah, ya, Listo. muchas gracias, amiga. Sí, ¿sabes qué puede ser la conexión? Entonces ya me fui con los datos, espero que nos funcione mejor. Sí, me están diciendo que está cayendo un tormentón allá en México, en la Ciudad de Sí. México. Está muy gacho. Sí, ya estás ahí. Pues yo de todas formas hablé un poquito de Gabriela Mistral, eh, y algunos de sus logros, como dice que comenzó a ganar reconocimiento con su poema Los sonetos de la muerte, que su poesía mezcla tenor y crudeza, pues como yo les decía antes, ¿verdad? Habla de las madres sin haber sido ya mamá, aunque sí adoptó a un niño que después falleció. Pero ella habló sobre huérfanos, pobreza, tierra, Latinoamérica. También era una época donde
donde la sociedad se volcó hacia el campo, hacia sus derechos sociales, en fin. Fue De educadora. hecho, perdóname. Sí, de hecho también, fíjate que fue, o se identifica como una persona que luchó para que la instrucción fuera obligatoria y entonces siempre en esta parte de pedagogía que tenía también, eh, pues luchó por el derecho de la niñez a la educación. Entonces creo que también es una de las acciones importantes de ella. Una impulsora importante de la educación para las niñas también. Por eso te Claro, decía, yo soy feminista en la práctica, aunque el concepto de feminismo todavía no estaba totalmente desarrollado, pero fue feminista de defensora de los derechos de la mujer, bueno, a férrea. Representó la cuestión diplomática a Chile en varios países, vivió ahí en México, debo decir aquí en México, vivió ahí en México, en Estados Unidos, en Francia y en Brasil. Criticó muchísimo las formas machistas, que en su momento ahorita las conocemos como machistas, ¿verdad? Pero defendió muchísimo la educación para niñas, como tú bien lo decías, y siempre se negó a estar encasillada en algo, de que yo no soy que ni esposa, que ni madre tradicional, ni musa de nadie. Ella era creadora con su propia voz. Ajá. claro que Eh, hoy en día a lo mejor suena como más fácil, pero como bien dices, o sea, estamos ubicando o estamos hablando de una persona que nació en 1889 y evidentemente, o sea, los puestos que desempeñó yo creo que también hablaban de este empuje que tenía, por lo menos la convicción para cambiar estos roles tradicionales de las mujeres, ya que también pues se desempeñó como diplomática. Pero insisto, estamos hablando de bastantes años atrás, entonces, y que sí abrió brecha en varios campos. Exactamente, o sea, incluso hoy en día, eh, si nos ponemos a investigar las diplomáticas mujeres, cónsules mujeres alrededor del mundo, puesto que es así como que la minoría, o sea, poquitas. Ahorita voy a investigar ese dato porque hablando de los 1900, principios de los 1900, o sea, imagínate ser una diplomacia. De hecho, lo comentaba yo, ella tuvo que salir de Chile para ser reconocida, ya Claro. que ya que ganó el premio a literatura en el 45, entonces ella ya después regresa a Chile y le dan el Premio Nacional de Literatura de Chile, pero pues ella estuvo pateando, o sea, pateando para arriba y rompiendo y tumbando barreras para ser reconocida. Obviamente la respaldaba su talento literario, ¿no? Entonces voy a leer un pequeño fragmento, dos fragmentos de la poesía de Gabriela Mistral, amiga. Uno es La mujer fuerte, se llama del libro a Lagar. Dice, hazla, Señor, tan fuerte como una roca, segura como el astro y firme como el monte, pero con el dulzor de la paloma y con la gracia fina de la fuente. Entonces, fíjate cómo refleja aquí el poder de su palabra, reconociendo una creación de la mujer como la creación que todos conocemos, ¿verdad? Que es la parte dulce, la parte amable. Pero ella empieza con esta cuestión, con este pedimento, Dios decirle, habla como una roca, segura como el astro y firme como el monte. O sea, cuánta belleza y fuerza puedes reconocer o podemos reconocer en estas palabras de Gabriela Mistral. Definitivamente una visión revolucionaria, amiga, para su época, ¿no? Sí, claro que sí. Y aquí hay otro fragmento que se llama Poema de la Madre Triste. A ver, ¿qué opinas? Dice, todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. Me gustó este pequeñito fragmento, sobre todo porque habla dice Poema de la Madre Triste. Esta Gabriela Mistral no fue mamá, es decir, que no parió, pues, ¿verdad? Porque sí adoptó, pero bueno, ya no parió. Pero habla tal vez este poemita habla de esos sueños tal vez un poco truncados, como mujeres que soñaban ser reinas, pero la vida les dio pobreza, maternidad,
solitaria, porque también ella creo que se enfocó mucho en eso, ¿verdad? En que en la maternidad y cómo la maternidad a veces se va desarrollando como muy sola, como muy en soledad, como que fuera exclusivo de las mujeres la crianza. Entonces, creo que este fragmentito o este poema, para quien lo quiera buscar después todito, se llama Poema de la Madre Triste. Creo que es una crítica de una manera tranquila y dulce, pero a la vez directa y dolorosa al status quo, al impuesto, al el cómo se impone a la mujer una maternidad, ¿verdad? No quiero decir una maternidad forzada, porque yo sé que muchas de las mujeres obviamente desean ser mamás al servir, y es algo bellísimo, pero cómo se enfrenta la maternidad a soledad, a que te tienes que hacer de lado, porque primerito es ser mamá y después ser mujer. Entonces, esa visión que Gabriela Mistral tenía ya desde en aquel momento, creo que habla de ese poder y esa fuerza revolucionaria que ella expresó en su literatura, ¿no, amiga? ¿Qué opinas? Sí, exactamente. O sea, vamos a encontrar que el punto en común de estas cuatro mujeres que vamos a platicar el día de hoy, pues tiene que ver con esta lucha, evidentemente, de cambiar el paradigma de lo que debería de ser una mujer, ¿no? O sea, respecto tanto a roles como a trabajos, como desde la forma de escribir y sobre aquellos temas, como bien decías, a pesar de que Gabriela Mistral, bueno, uno de los campos que fue escrita fue la poesía, pues vamos a ver que también abordó otros temas que no tenían que ver nada con el romance, ¿no? Ahora, amiga, nos están aquí lanzando una pregunta en el en vivo y dice, como amantes de la lectura, como personas que nos gusta la lectura, ¿cómo apoyar aún más a nuestras propias escritoras? ¿Qué pudiéramos hacer? Yo creo que sería un buen ejercicio incluso el, el buscar, ¿no? Y reconocer lo que les decía, o sea, no necesariamente puedes buscar una autora solamente por el nombre, sino incluso hacer el ejercicio que si eres lector, como les decía, de ciencia ficción, está una autora que se llama Chapala, que también es bastante contemporánea, que escribe ciencia ficción, o si quieren buscar temas históricos, pues también hay otras autoras. De entrada, yo creo que sería muy importante de repente el propio conocimiento respecto al trabajo de las mujeres en distintos campos. Yo estoy segura que si hoy en día hiciéramos una pequeña encuesta en donde pidiéramos a la gente que te mencionara a 5 escritores, evidentemente sería mucho más fácil que te los mencionaran a que te llegaran a nombrar a cinco autoras, ¿no? Entonces, sería importante que tuviéramos como que incluso en la memoria o en la mente muy presentes los nombres de autoras que han abierto brechas o que han tenido como un papel relevante en la literatura. Incluso no sé si ya lo mencionaste con eso de los problemas de la conexión, pero bueno, pues también de lo relevante de Gabriela Mistral, pues tenemos que recibió un premio Nobel a la literatura, que ya lo mencionábamos también al inicio, pues que ha habido una diferencia o una brecha importante entre la premiación que ha existido para el trabajo literario generado por las mujeres en comparación al de los hombres, ¿no? Entonces, Sí, desde nuestra trinchera, yo creo que sería importante que todos manejáramos por lo menos 5 nombres, así como podríamos mencionar 5 escritores, que fuera muy fácil mencionar a 5 escritoras, a 5 mujeres que hayan destacado en la ciencia, en las artes, en la música, ¿no? Que creo que es parte de la aportación de este tipo de espacios, ¿no? De que hemos mencionado ya en otros episodios, incluso también la incursión de mujeres en otras áreas como es la música. sí, exactamente. Creo que una de las cosas importantísimas es recomendar autoras mujeres, pero como tú lo dices, o sea, tenerlas en nuestra mente, nuestras 5 autoras favoritas, y también recomendarlas y leerlas, ¿verdad? Ahorita que hay tanto audiolibro también, se puede, ¿por qué no?
somos de la vieja escuela de los libros así a manita, pero también creo que es importante recomendar autoras. Entonces, amiga, vamos a seguir con Gioconda Belli para que no se nos come el tiempo, porque Claro, también quiero que toques a esas dos autoras, porque trae temas muy perrones, aquí como en la radio, la más perrona en donde estamos. Entonces vamos, Gioconda Belli, yo me enamoré de Gioconda Belli en la universidad porque es una autora, una novelista, activista nicaragüense. Ella nació en 1948. Entonces vamos por ahí, ya vamos avanzando en el tiempo un poquito más. Habló muchísimo de erotismo, feminismo, revolución, espiritualidad. De hecho, ella misma en algunas de sus entrevistas decía eso, que ella se dio cuenta. Ella nació en una familia de clase media. Entonces ella se dio cuenta de su privilegio. Esa claridad de reconocerse en el privilegio y actuar en consecuencia, creo que es una de las cosas que admiro de esta Gioconda Belli. Y entonces todo eso lo plasmó, ¿verdad? Lo plasmó en su escritura. Entonces, algo que es importante es que no solo escribió sobre la revolución y escribió sobre una Nicaragua que estaba totalmente politizada, ¿verdad? En una dictadura, sino que ella lo vivió. Entonces, es muy padre. Ella escribió tanto novelas que ella creó en su mente, obviamente desde su vivencia, como escribió vivencias, pero se lee para mí, una autora o alguien que escribe algo que ha vivido, la lectura se siente más, ¿no? La lectura transmite más, que pienso yo eso, ¿verdad? Entonces, por eso que Cuenta Belli es una de mis autoras favoritas. Enfrentó el exilio, la represión, también fue diplomática y defensora de los derechos humanos, porque tú sabes que muchas veces en las dictaduras los grandes talentos pues huyen, ¿verdad? Y crecen, tristemente afuera de su país, ¿verdad? Crecen. Eso fue lo que también pasó con Fiona Belli. Eh, escribió poemas, novelas, narrativa, y dice sus novelas combinan historia, política y también feminismo. En una época en donde todavía el feminismo sí estaba creciendo y el feminismo estaba ahí, pero no estaba muchísimo de los conceptos que ya hoy manejamos y que tenemos muy claro, y que todas esas autoras fueron construyendo y siguen construyendo en la actualidad, y lo vamos a ver con las dos autoras que tú vas a tocar. Pues esta Gioconda Belli es una de las, por así decirlo, pioneras del feminismo. Una de sus obras más reconocidas y conocidas es La mujer habitada, que la escribió en 1988. Es una novela semi-autobiográfica que narra la historia de Lavinia, que es una arquitecta que se une a la lucha revolucionaria y que está habitada por el espíritu de una guerrera indígena Itzá. Entonces, esta combinación, amiga, yo cuando leí esta, que obviamente se la súper mega recomiendo, que ojalá la puedan leer con la familia, con las niñas, para despertar en ellas ese espíritu revolucionario. Los jóvenes siempre son revolucionarios, siempre son contestatarios, eso es lo que me gusta. Entonces, leer esta novela con los jóvenes creo que es importante porque toca esos dos temas de romper esquemas, de ser revolucionarios y, y de la opresión contra las mujeres. Y cómo esta opresión ha sido constante, una constante, y lo es, ¿verdad? Una constante que está ahí, pero también muestra la fuerza de la mujer, la resistencia de la mujer, y cómo esta fuerza y esta resistencia se perpetran hasta la eternidad. Porque aparte, Gioconda Belli es una poetisa, ¿no? También es una poetisa. Me acuerdo muchísimo una frase que me encantó cuando la leí en la universidad, decía que el amor sea eterno mientras dure. O sea, ¿qué tanto no eh, encierra ese concepto? Un amor, pues en aquel entonces yo lo relacionaba con un amor de pareja, ¿no? Entonces, que ese amor que tienes, que sea eterno, que sea intenso, que sea bonito, mientras dura, y después
Ya, adiós, que te vaya bien. Perdón. Bueno, así lo entendí yo. También criticó mucho el machismo, obviamente, dentro de la misma revolución, de cómo mujeres revolucionarias, cómo la mujer sufría, que ese es otro tema, o sea, es un tema que podríamos hablar muchísimo tiempo de él, pero cómo la revolución, la mujer también fue usada, ¿verdad?, por el mismo machismo. Entonces, eso es alguna de las cosas que toca ella en su lectura. Eh, y por supuesto, estos escritos de ella, pues han sido importantísimos para ver cómo la revolución, los movimientos sociales, desde la perspectiva y desde la visión de una mujer que estuvo ahí y una mujer que lo vivió y que lo reconoció como tal, el machismo. O sea, la revolución no tan al servicio de las mujeres, ¿no? Y es algo que ella expresó en sus lecturas. Entonces quiero leer aquí un fragmentito de precisamente de La Mujer Habitada, que ojalá que con este fragmentito que nos prenda la chispita de, ay, la voy a leer o la voy a escuchar en el audiolibro. Dice, le hervía la sangre, tanto tiempo viviendo una vida que no era suya. Ahora caminaba con la memoria de otras mujeres latiendo en su cuerpo. Ya no era solo ella, era todas. Era Itzá, era Lavinia, era mujer y era furia. Y era amor por esta tierra y ya no tenía miedo. Entonces, creo que este pedacito lo elegí porque habla de esa fuerza femenina, de cómo como mujeres nos reconstruimos e incluso en los momentos más difíciles, más oscuros o más golpeados, está ahí la fuerza, está ahí la furia, está las entrañas y, y sales adelante como mujer, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que nos enseñó esta Gioconda Belli es eso, de cómo mujer podemos ser revolucionarias, cómo mujer podemos ser, eh, vivir nuestro rompimiento del sistema o de esos esquemas en los que nos han encerrado. Y no soy yo, somos todas. Por eso me gustó mucho este pequeño fragmento, porque no soy yo solo Rocío, sino ya soy Liliana, soy Carla, soy Esmirna, saludos por cierto, Esmirna, yo soy tú y tú eres yo, como mujeres. Eso es algo que me encantó y me encanta de la escritura de Gioconda Belli, y yo creo que es algo que ella eh, trató de reflejar en su escritura. Ay, amiga, ¿sí sigues ahí? Sí, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, fíjate de lo que mencionabas y creo que es también una ventaja de estas últimas autoras es que no solamente podemos leerlas, ¿no? Ahora, con la maravilla también del Spotify, podemos escuchar entrevistas. Entonces, yo tuve la oportunidad de escuchar una que es, maravillosa, en la que precisamente habla sobre su libro más reciente, que se llama Un silencio lleno de murmullos, que es precisamente esta parte que aborda respecto a, al cuerpo de la mujer. También hace comentarios que, por ejemplo, en la entrevista menciona que respecto al cuerpo de la mujer, que deberíamos estar en en un pedestal por ser las responsables de la reproducción de la especie. Sin embargo, parece que pasa lo contrario, ¿no? Y que eso nos pone en un lugar de desventaja, evidentemente en comparación a los hombres. Y también invitaron a una persona como para que hablara sobre ella y mencionaba: el tiempo le ha dado la razón a Gioconda Belli, pero durante años tuvo que purgar 3 pecados: ser mujer, ser rebelde y ser escritora. Eh, pero pues ella era feliz de ser pecadora, amiga, entonces seguramente. Claro, pero volvemos a lo mismo de que más allá de esta connotación religiosa, creo que se refiere en ocasiones precisamente a la percepción social, ¿no?
o sea, a estas diferencias de, pues una mujer debe ser callada, debe ser sumisa, evidentemente, y entonces, pues, imagínate una mujer que tiene todo esto, ¿no? Y no solamente una rebeldía, estamos hablando de, en cuanto a carácter, sino también respecto a una posición política que incluso pues, la llevó a vivir en el exilio, ¿no? Sí, exactamente. Y es algo que tienen en común Gabriela Mistral y Gioconda Belli, que mujeres que vivieron dictaduras, mujeres que vivieron, que no fueron reconocidas en su país hasta que salieron, y mujeres diplomáticas también. Entonces, vivir en el exilio, escribir en el exilio, también se sufre. O sea, se sufre y se duele, pero se expresa en todos sus escritos, ¿no? Que eso es algo hermoso, pero a la vez doloroso. Entonces, bueno, Gioconda Belli, vamos a continuar con tus dos autoras que vas a tocar, amiga. Que Sí, es, si no te importa, quisiera empezar con Cristina Rivera Garza. justo te iba a preguntar, tenemos a Dalia de la Sede y Cristina Rivera Garza. Tú dinos con quién empezar. Sí, adelante, con Cristina Rivera Garza, que tiene un libro que a mí, bueno, me atravesó el corazón como no tienes idea. Por favor, amiga, empieza. Ay, sí, de hecho por eso quisiera empezar con ella. Bueno, les voy a comentar en general quién es, ¿no? Eh, Cristina Rivera Garza, sin una, es una de las voces más importantes de la literatura contemporánea de nuestro país y diríamos que también del español. Y evidentemente, pues es una voz representante del feminismo. Cristina es una escritora nacida en Tamaulipas que vive desde 1989 en Estados Unidos. Es una profesora distinguida en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Houston. Pero pues estudió en sociología aquí en la UNAM, en Acatlán, en aquel entonces ENEP, hoy es FES, y obtuvo su primer doctorado en el área de Historia de América Latina en la Universidad de Houston. ¿Sí? En 2012, esta institución le otorgó un doctorado de Letras Humanas con distinción honoris causa. Algunos de sus libros han sido traducidos al inglés, al italiano, al portugués, al alemán, al coreano y al francés. Y del libro del que vamos a hablar hoy precisamente es por el que recibió el premio Pulitzer en la categoría de memorias de autobiografía. Y yo les voy a ser sincera, la forma en que yo adquirí el libro de El Invisible Verano de Liliana fue a partir precisamente de este reconocimiento que a mí se me hacía como muy importante, el hecho de que una mexicana hubiera recibido el premio Pulitzer, y entonces me dio la tarea de buscar el libro, dije pues habrá que leerlo, y como lectores yo creo que siempre nos genera una emoción la literatura. En particular, este es el libro, El Invencible Verano de Liliana. Para mí es un libro que, o sea, me da la emoción de quererlo abrazar. Y creo que es un libro que he abrazado y ya, como les comentaba, ya había tenido oportunidad de leerlo a partir de que íbamos a platicarlo aquí en este espacio. Me di la tarea de leer los subrayados. Por ahí después les voy a subir una opinión en general porque creo que sí sería muy fuerte compartirla en este espacio. ¿De qué va El Invencible Verano de Liliana? Se los voy a leer como viene incluso en la contraportada. El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, su hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Entonces, nos habla el libro
de muchas cosas, entre ellas yo creo que de el proceso de duelo de la autora, que es la hermana de Liliana, la protagonista del libro, y a partir de una revisión de cartas, notas periodísticas, entrevistas, hace una reconstrucción respecto a la vida de su hermana y cómo fue. Entonces, a mí me causa como dos emociones encontradas este libro, ¿no? Una es, la primera es un libro que me gustó mucho en el sentido de que me regresó a los 90, cuando en una etapa muy feliz de mi vida, como CCHera, como estudiante también de la UNAM, y en la que en muchas ocasiones yo creo que escribí también entre cartas, recados, notas, y entonces lo que hace la autora Cristina Rivera es precisamente rescatar todos estos escritos que encuentra su hermana. O sea, estamos hablando de un proceso de 30 años, o sea, que a partir de la pérdida de su hermana fue un duelo como difícil en su momento. Hubo muchas emociones incluidas, entre ellas, aparte del dolor, la tristeza, la culpa y la vergüenza de la forma en que había muerto Liliana, porque como familia pues se quedan con esa sensación de que nadie pudo darse cuenta cómo prever la desgracia, como nadie se dio cuenta de que estaba siendo víctima de violencia, e incluso retornando el tiempo de los 90, pues consideremos que ni siquiera estaba dentro del vocabulario común la palabra feminicidio. Entonces, pues era muy difícil como que expresar en palabras todo lo que estaban viviendo. Entonces, un proceso, imagínense, de 30 años para que después de ese tiempo la autora pudiera reencontrarse de esa manera con su hermana, con su pasado, con las personas que convivieron con ella. Entonces, bueno, es un libro que te impresiona mucho. Ahora, la forma en que aborda el tema de la violencia, que a veces, lo hemos mencionado, puede ser una forma tan sutil o tan cotidiana que la gente no llega a percibirlas, solamente quien está viviendo en ese momento. Incluye también mucho esa reflexión en el libro, e incluso también refiere otro tipo de literatura que ya se los había mencionado por ahí, eh, que es como Sin huellas visibles, y la autora hace referencia a este otro libro que también es una obra extraordinaria, tratando de explicar este tipo de violencias que desgraciadamente muchas veces terminan en un feminicidio. Entonces, pues evidentemente, pues el libro es complicado, incluso para mí hablarlo, digo, y entiendo mucho la postura y lo que puede implicar incluso para Rocío, ¿no? Este tema, este libro, todas estas emociones, entendería como que la diferencia, incluso el proceso que ha tenido Rocío, que creo yo le decía que le reconocía bastante la valentía respecto a su caso, ¿no? Y el de Gaby. Entonces, porque bueno, pues ella desde el día uno pues ha perseguido como esta parte de obtener justicia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la protagonista del libro de Liliana, bueno, pues a la fecha del día de hoy, Nunca, el presunto sigue libre, ¿no? O sea, nunca lo encontraron y amigo, no es entonces, presunto, es asesino. exactamente. Pero bueno, pues en materia jurídica, o sea, súper complicado, esa parte también la aborda este, eh, la autora, de cómo es una investigación, cómo de repente, pues, evidentemente un expediente pues puede ser muy frío y de repente en donde pues ni siquiera se procede. Y ahora con relación al tiempo, pues imagínense, hoy en día pues ha cambiado todos los procesos, estamos hablando de términos jurídicos, de
procesos legales, de investigaciones. Sin embargo, incluso hasta en las leyes de archivo, ¿no? Y decía, pues, evidentemente, pues imagínense, hoy en día, pues hay muchas documentaciones están digitalizadas, pero expedientes de hace 30 años, de verdad que es cuando uno trabaja con relación a documentos, pues se entiende que son un proceso y que evidentemente no hay un edificio que pueda soportar pues tener un archivo de tanto tiempo atrás, ¿no? Digo, no es una justificación, pero la descripción que hace la autora respecto al seguimiento de este tipo de casos que tienen ya tanto tiempo que han sucedido, no dudo que es totalmente real, ¿no? Toda la dificultad para encontrar las piezas hoy en día de algo que sucedió hace tanto tiempo. Y como les mencionaba, o sea, la ventaja o la diferencia a lo mejor con Gabriela Mistral es que hoy en día pues también podemos tener el placer de escuchar de viva voz a la autora respecto a todo lo que tiene que ver con el proceso de la generación de literatura, su experiencia como escritora, porque no nada más es este libro, El Invencible Verano de Liliana, o sea, tenemos más libros. Entonces, es una mujer muy inteligente, digo, es un placer de verdad escucharla. Entonces, si tienen la oportunidad, igual en Spotify, pues busquen ahí su nombre y seguramente les va a salir por ahí alguna entrevista, ¿no? Respecto a este trabajo que decíamos de escritora, o sea, ella mencionaba en la entrevista que a lo mejor en este momento se podía dedicar a escribir, ¿no? Y tiene que ver con lo que les mencionaba al principio de la parte a lo mejor más material y económica, ¿no? O sea, en ocasiones pensamos que escribir un libro, o sea, es como que allá de las regalías va a vivir un escritor o una escritora y evidentemente pues eso no es verdad, ¿no? En este caso, ella pues dice, yo toda la vida he tenido un trabajo fijo y de tiempo completo que ha sido la docencia, ¿no? Y pues evidentemente, dentro de esa labor, pues también se ha dado la oportunidad de escribir, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor más allá de esta situación en donde alguien mencionaba también pues, que es difícil encerrarse en un cuarto a escribir, pues claro que no, incluso hasta por cuestión económica, ¿no? Siempre se puede tener otro empleo y para poder sostener esta otra profesión como escritora. No sé, Lil, Rocío, este, tu Sí, opinión respecto al libro. justo lo que mencionas, amiga, este libro pues me tocó mucho, ¿verdad? Tenía mucha, cuando yo lo descubrí, tenía mucha resistencia para leerlo, porque es como, y es algo que la autora toca, ¿verdad? De cómo ella se da cuenta al empezar esta investigación, que el caso de su hermana, por cierto que se llama Liliana, ¿verdad? El caso de ella no es único y es algo con lo que te enfrentas cuando hay un feminicidio en tu casa. No, tú te das cuenta que hay paralelismos y que pasa mucho de manera muy similar. Entonces, creo que obviamente es algo en lo que me reflejo porque ella es, pues, Liliana es su hermana, empieza a investigar, se empieza a topar con muchas trabas legales en donde en donde ella misma está siendo la principal investigadora del caso de su hermana. Entonces, se da cuenta cómo se revictimiza a las mujeres, de cómo el sistema legal le echa la culpa o responsabiliza a una mujer del propio feminicidio y va descubriendo todas estas trabas legales y cómo se encuentra ella con muchas historias en donde familias han pasado por lo mismo y entonces empiezan a como que unir fuerza, ¿verdad? Entonces se ve reflejada en todas esas familias que están luchando y esperando justicia y que muchas veces no llega, como es en el caso de su propia hermana. Imagínate ganar un Pulitzer, un premio que es a nivel mundial, que es la primer mexicana mujer que ha ganado este premio y que aún con ello
no ha obtenido lo que seguramente era su principal motor, que es obtener justicia para su hermana. Y que no se olvide, porque realmente este libro que es, creo que es un libro escrito desde el corazón y para la memoria. Ajá. O sea, es decir, Bueno, pasó en los 90, pero no quiero que se olvide este caso, porque no es un caso aislado, no es el caso único, sino es un caso que está pasando y se está repitiendo, y no nada más en México, en todos los países. Y yo creo que desde ese punto de vista es súper importante que haya ganado el Pulitzer, porque es una ventana al mundo, es una ventana en donde se está reconociendo que está sucediendo esto, porque no es una novela, es algo que ella vivió, es algo es la realidad, que cualquier persona que lo lea, y de una escritora seria, reconocida a nivel mundial, lo está diciendo. Entonces es un problema bastante serio, pero también es una oportunidad para hablarlo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles de esta sociedad, sociopolíticos, en los círculos de grandes intelectuales, etcétera. Entonces es un tema serio. Por eso a mí me encantó que ella cómo lo describe, y que se haya ganado el Pulitzer, o sea, qué importante, ¿no? claro, e incluso lo que les mencionaba, yo creo que esta parte de duelo, de repente, se identificó mucho en la familia con el silencio. Fue un duelo silenciado, ¿no? Entonces era un tema que incluso no se hablaba con ella y los papás. Entonces, ahorita el análisis pues también es eso, ¿no? O sea, el silencio en este tipo de casos pues solo vuelve más fuerte la impunidad y la injusticia, ¿no? Entonces, claro que es un homenaje a su hermana, de alguna manera rescatar todo lo que fue su vida a través de entrevistas, a través de todo lo que ella escribió, pero evidentemente dejar este tipo de evidencia por escrito, como dices tú, en una obra, pues es muy valiente también, yo creo, ¿no? Haber roto este silencio y hacerlo de manera pública, y pues qué relevante que ahora internacionalmente pues sea conocido el caso. Incluso refiere la autora que se hizo visible también el caso de Liliana, porque ya en marchas recientes pues también ya estuvo mencionada ahí, ¿no? Como eh, en las marchas de feminicidios, ¿no? Cometidos. Entonces, sí, como lo mencionábamos, desgraciadamente el asesino pues es actualmente todavía prófugo de la justicia después de 30 años. Exactamente, imagínate, qué frustración. Y quisiera leer aquí además era su hermana menor, ¿verdad? Un Sí, exnovio. Creo que hay mucho paralelismo, pero no es una coincidencia. Desafortunadamente no es una coincidencia, es un patrón que se está repitiendo en muchos de los países. O sea, exnovios, hijas, hermanas, están asesinando a hijas, hermanas, se cometen los feminicidios, y no es una coincidencia, es un patrón, eso es lo triste. Pero claro. quisiera compartir un pequeño fragmento del libro, es un parrafito. Dice, este no es un libro sobre la muerte de Liliana, sino sobre su vida. Es sobre lo que pensaba, lo que deseaba, lo que escribía y lo que amaba. Escribo para reconstruir el mundo que ella habitó, para que no se pierda, para que no nos acostumbremos al silencio. Escribo porque la justicia ha sido negada, pero la memoria no. Entonces, podrán arrancar una flor, pero no van a poder detener la primavera, amiga. Entonces, creo que es un libro muy bonito, se lo súper recomendamos para que lo puedan, como decías tú, Liliana, o sea, léanlo, escúchenlo, o platíquenlo, o vean entrevistas, y los va a enamorar, los va a enamorar. Sí. Bueno, es una de las autoras, y bueno, nada más quiero leer un pequeño comentario que aquí nos escribieron, porque no quiero dejar pasar los comentarios, ¿verdad? Nos dice esta Carla Méndez, dice, poder yo creo que refiriéndose al tema pasado, pero dice, poder reclamar nuestra sexualidad, más la mujer latina, o sea, como mujeres reclamar nuestra sexualidad y el poder que tenemos sobre nuestra sexualidad,
es un tema que se debe platicar más, definitivamente. Creo que es un tema que también debemos de tocar en el podcast, porque definitivamente la sexualidad no nada más es para reproducción, la sexualidad no nada más es para venta, y creo que ese es un tema súper importante, amiga, que aquí nos lo están comentando, pero ya será en otra ocasión. Ahorita vamos con Dale a Dalia de la Serna. sí. Que también, buenísimo libro que me recomendaste. Dije, wow. Adelante, amiga. Claro, pues vamos a hablar primeramente de la autora, que es la más joven de las tres últimas que hemos mencionado, y quisiera comentarles un poco respecto a ella, para que ubiquen o se den una idea de lo que van a leer cuando se dan la oportunidad de adquirir algún libro de Dalia de la Serna. Nació y creció y vive actualmente en la ciudad de Aguascalientes. Estudió la licenciatura en filosofía, ha sido empleada en un call center, un bar y una fábrica de dulces. Ha trabajado como editora de noticias internacionales y como vendedora de Avon, rosas negras en la calle y de ropa de segunda mano en el tianguis. O sea, como verán, no es de esta figura de la que comentábamos de a lo mejor un escritor o una escritora de tiempo completo, ¿no? O sea, vamos a ver que Dalia es precisamente de las periferias de Aguascalientes y que tiene un contexto diferente. En este caso, vamos a hablar de su obra de Perras de Reserva. Precisamente ella envió su manuscrito engargolado para concursar en un premio nacional de cuento joven en Comalam 2019, en que eran tiempos difíciles para ella y su esposo, por lo que tras pagar el costo de envío de la paquetería por flecha amarilla, regresaron a su casa caminando, ¿no? Imagínense, o sea, el esfuerzo de repente, de lo que le fue escribir. Incluso también con ella, al igual que más que en Spotify, a lo mejor a ella la pueden encontrar en entrevistas en YouTube, y van a ver también la persona que es súper inteligente e interesante, y además tiene una condición física que a mí también, o sea, me hace admirarla más. O sea, quizás no es lo que yo no he visto que ella lo señale así, es evidente, y entonces es de ese tipo de reconocimiento que a veces uno tiene que decir, wow, o sea, hay gente que en ocasiones tiene un mayor esfuerzo para lograr las cosas, pero bueno, sin duda su talento también es tan grande como ella, ¿no? En este caso, ¿de qué va el libro de Perras de Reserva? Pues se trata de una serie de cuentos o historias interconectadas, en su mayoría, en las que se escribe sobre mujeres marcadas por la violencia. Dentro de estas entrevistas que tuve oportunidad de ver, ella menciona que le gusta hablar de la mujer, o sea, pero de mujeres diversas, ¿no? Incluso tiene por ahí otro libro que tengo pendiente de leer, pero que incluso critica un poco al feminismo, ¿no? Y piensa que no ha sido lo suficiente incluyente como para hablar de la gran diversidad de mujeres. O sea, ella dice que debería tocar de una manera eh, total o hablar o abordar también sobre mujeres campesinas, mujeres lesbianas, incluso como lo hace en sus cuentos, de aquellas que de alguna manera están relacionadas hasta con el narco. Creo que es lo interesante de Dalia, que es una escritura muy moderna, y además, si ustedes la escuchan hablar, o sea, de veras impresiona la forma en que escribe, pero en la que habla, o sea, es una persona muy crítica, que sabe bastante de filosofía y que tiene una posición muy clara respecto al feminismo. Y entonces, como les mencionaba, incluso crítica respecto a que considera que
de repente se ha quedado como a un nivel muy alto e intelectual el feminismo y que debe ser más inclusivo, ¿no? Como les mencionaba. Entonces, bueno, respecto ahora sí directo a, al libro, este es Perros de Reserva. De todas formas, ya saben que ahí les vamos a colocar los datos de los libros, ¿no? Lo puse en el Pero, comentario, lo puse en el comentario, amiga. ándale, ahí ya está en los comentarios. Como yo les decía, como lectora, les voy a decir que lo de Dalia fue muy diferente a la experiencia del libro del Invisible Verano de Liliana, ¿no? Y me gustó como de repente escuché que lo definían y dije, efectivamente, así fue, ¿no? Y el primer cuento, o sea, te golpea, pero así literal, ¿no? O sea, te enfrentas Ultra a fuerte. una forma de escribir bien diferente respecto a la mejor a autoras mujeres. La historia de repente es que estoy leyendo así como que, ¿quién es esta chica? O sea, ¿por qué está diciendo esto? ¿No? O sea, es de repente hasta inverosímil, pero efectivamente se trata de este gran abanico de mujeres que a veces no tiene que ver con nada que ver con el estereotipo con el que se trata de definirnos, de esta sutileza, de este romanticismo. Se trata de mujeres fuertes, pragmáticas, que se enfrentan y están con todo ante la violencia. Incluso, no sé si bien sí el título, pero seguramente a ustedes también les va a parecer familiar. Por ahí hay una película, si no me equivoco, de Tarantino que se llama Perros de Reserva, que pareciera el título un poco vinculado con esto. Entonces, buscando así como un poco el significado de lo de Perros de Reserva, pues se refiere precisamente a un tipo de perro como de alguna manera salvaje, libre, o sea, que si bien vive a lo mejor forma parte de una comunidad, no es como que este perro de mascotita, ¿no? Entonces, creo que por ahí va también un poco el título, como les mencionaba, esto de la definición tradicional de una mujer que está bien portada, sumisa y tranquila, no, o sea, aquí estamos hablando de mujeres que enfrentan cotidianamente violencia, entonces viven en un entorno violento y de repente pues estas reacciones tienen que ser también proporcionales al tipo de ambiente en el que se desenvuelven. Y entonces vamos a descubrir una serie de personajes que a lo mejor si vivimos como que en esta burbujita que mencionaba Dalia del feminismo, vamos a ver que esta diversidad existe y cómo las plasma en cada historia es extraordinaria. Como les decía, yo creo que de mis cuentos favoritos precisamente fue el primero porque te hace como ¡pum! La mente cuando lo empiezas a leer, que es Perejil y Coca-Cola, pero hay otros buenísimos, o sea, hay una serie de personajes que uno lo puede ver y e identificar particularmente. Incluso Dalia en las entrevistas que vi mencionaba que ese cuarto de escritor, o sea, que ella jamás lo tuvo, ¿no? Y entonces que sus escritos siempre fueron, incluso mientras vendían el tianguis, o que en este caso, esperaba sus citas médicas, o sea, ella escribía cuando podía como que escribir, ¿no? Entonces, es una lectura muy interesante, muy diferente, definitivamente es como para estómagos fuertes. No sé, ¿tú qué opinas, Rocío? Sí, justo, pues lo leí, ¿verdad? Precisamente para el podcast. Me gustó mucho, aunque se me hizo una lectura también no tan técnica, no tan difícil, en la que nos podemos identificar fácilmente en algunas situaciones, porque habla con el slang típico de la Ciudad de México o del norte, entonces también recurre a muchas
anécdotas o frases que día a día las vivimos nosotros, ¿no? En el día a día. O sea, esa pobreza o es enfrentarte a la violencia diaria de un transporte público, por ejemplo, o esas personas, esas mujeres que viven o que nacen en el privilegio o en la opulencia, como la que es hija de un político, y cómo no importa la política o que tengas mucho dinero, lo que importa es lo que tengas el poder, ¿verdad? Cómo se entrelazan las historias, es algo que a mí me explotó la cabeza porque cuando vas descubriendo ese enlace, se hace de una manera muy natural, de una manera muy orgánica. Ajá. Cómo describe y cómo empieza también narrando en primera persona. O sea, las 13 protagonistas hablan de ellas mismas y de cómo están viviendo tal o cual situación, ¿verdad? Me gustó mucho la parte donde es que se me hizo también, sí se me hizo muy fuerte el cómo describe un feminicidio en Juárez, por ejemplo, de las maquilas, ¿verdad? De una muchacha que se dedica a las maquilas, que está trabajando en las maquilas y de cómo después ella regresa a vengarse. Entre la fantasía y la realidad es algo que se vive día con día, ¿no? Entonces, esa parte me pareció muy fuerte. Me gustó mucho, la verdad que sí, creo que en cualquiera de las historias te puedes ver reflejada como una amiga pierde a otra amiga, y como en todos los niveles, eso fue lo que me gustó, una de las cosas que más me gustó es que en todos los niveles puedes encontrar ese machismo, ¿verdad? Irrisorio, ese machismo que no permite a las mujeres desarrollarse y no importa la condición social, económica, cultural, todas las mujeres se enfrentan a esa parte, ¿no? Entonces sí es una novela, es un escrito muy crudo, pero también muy realista. Y también habla mucho de estas autoras contemporáneas que ya se expresan tal cual es la realidad. Ya no están cuidando formas, ya no está cuidando el no decir tal o cual grosería, o el cambiar cierta palabra para que no se escuche mal, o para que su escritura sea aceptada, sino es total y absolutamente disruptivo, total y absolutamente clara, sencilla y duro y a la cabeza. Me gustó mucho el libro. Sí, claro, totalmente de acuerdo con esto último que mencionas. Y respecto a sus protagonistas femeninas, pues también creo que es muy rescatable esta parte de que siempre están en riesgo, ¿no? De situaciones que pueden llegar incluso a la muerte. O sea, no hablando en este sentido como cualquier persona mortal que evidentemente pues en algún momento puedes fallecer, pero bueno, pues de circunstancias precisamente derivadas del género que te pueden llegar a ser víctima de una serie de crímenes, ¿no? O que te hacen más vulnerables. Incluso fíjate que por ahí también encontré que ella, lo que le impulsó también a escribir respecto a este tema de violencia fue también un feminicidio de su prima, ¿no? Entonces, nos vamos a ir encontrando como esta parte de la escritura, pues resulta también no solo un reflejo de la realidad, sino también como un medio de, sino de escape de cómo abordar este tipo de situaciones y donde es muy común que alguien tenga ya pues, ahora sí que una pérdida cercana por esto del feminicidio, ¿no? Sí, Y ah, sí, perdón. Sí, incluso ella es también activista, entonces incluso en redes también la van a encontrar en espacios en donde hace labor con relación a esta parte eh, de trabajo, ¿no? Con mujeres de comunidad también. Entonces, es una persona muy interesante en general. Esta chica Dalia de la Cerda se la recomiendo mucho, que sí, no es para cualquiera el libro, totalmente de acuerdo, si no tienen el estómago duro,
Sí, Este, es muy, solo escúchenla. No, no la lean, solo escuchen. Pero búsquenla. fíjate que me gustó, pues sí es para estómagos fuertes, pero yo creo que también deberíamos de leer más este tipo de autoras porque realmente reflejan la realidad como es. Ajá. No es como, ay, está fuerte el libro. No, no es el libro, es la realidad y ya Claro, superó cualquier ficción. Y entonces me encanta el título del libro, de entrada el título del libro Perras de Reserva, ¿no? O sea, el escuchar la palabra perras es muy fuerte, porque normalmente así como que se refiere a las mujeres como que de manera despectiva, pero yo creo claro, que ella se transforma y dice, no, estas son unas perras perrísimas que se defienden, que están ahí, que están luchando, que están sufriendo violencia y están peleando contra esa violencia patriarcal, contra ese machismo, en cualquier nivel en el que se encuentre, ¿no? Desde la chica que está trabajando en una maquila, desde la que es hija de un diputado, desde la que es sicaria, de cómo se metió a todo ese rollo, la hija del narco, por ejemplo, este, y, y cómo justamente este título de Perras de Reserva es eso, ¿no? O sea, son ellas, están ahí y no se dejan, o sea, están luchando y me estás diciendo perro porque me estoy defendiendo y no, simplemente es eso, que yo me estoy defendiendo de esa violencia de la cual estoy siendo sujeta por el machismo y el patriarcado, ¿no? Hay que decirlo tal cual es, así es. Obviamente también juega con este título como con la película esta de Perros de Reserva de Quentin prepárate. Tarantino, que yo creo que muchos hemos visto, la mayoría, me gusta, muy violenta también, muy sangrienta ya el Tarantino ya se alocó en esa película, pero igual en esta pues hombres que son violentos, criminales que van y hacen todo lo que se les manda, pues, o sea, son hombres muy violentos y cómo la sociedad los ve como fuertes, aguerridos y ¿sabes? Y luego tienes esta contraparte de que si dices perras de reserva, pues como que ya minimiza, ¿no? Y yo creo que la autora quiere decir esto, hey, las mujeres también podemos defendernos y podemos ser contestatarias y podemos ser fuertes y podemos luchar contra esa violencia y de la misma manera en la que nos están atacando. Sí, De verdad lo súper recomendamos. Es una autora, como tú dices, amiga, joven, diferente, escribe directo, pero creo que la realidad supera ya por mucho a la ficción. Entonces, esa es nuestra realidad, tristemente esa es nuestra realidad. claro que es escribir sobre lo cotidiano también y lo popular. Incluso ella menciona que cuando estudió filosofía le sucedía eso, ¿no? Que muchas referencias tenía que irse como que a, a la fuente y ver, o sea, pues, no, bueno, esta es la interpretación de lo que dijo fulanito, pues me voy, ¿no? Y entonces a la hora de escribir, ella también piensa que puede llegar a más gente escribiendo de una manera más simple y más sencilla y que la gente se puede identificar y entonces por eso de repente menciona canciones, de letras conocidas, ¿no? O sea, se puede hablar de repente de Arjona y pues yo sé que la gente va a saber, ¿no? O sea, y se va a sentir como identificar. Y entonces creo que también esa es la parte que a veces hasta uno puede poner un poco de resistencia. Y además que siempre debe ser como salir de esta burbuja, ¿no? Puede entender que pues tengamos algún contexto, tengamos un cierto ambiente, pero pues abrirnos precisamente y sobre todo la mente a conocer otras formas, otros tipos de vida y otro tipo de situaciones, como lo que dices tú, o sea, no lo, el que no nos identifiquemos o pensemos que en ocasiones no sucede, no quiere decir que las cosas no existan y entonces hay una serie de realidades que desde una situación de privilegios mucha gente no puede conocer de repente e incluso pensar en la negación de que pudiera existir ese tipo de situaciones, pero sí las hay. Entonces, como verán, pues esto es un tema muy vasto, hay muchas autoras, entonces, pues claro que habría tema
tela de dónde cortar para otra segunda parte. O sea, hoy solamente hablamos de 3 autoras contemporáneas, pero les digo, hay diversas y en distintos géneros también. Sí, y entonces compartan este live si quieren seguir pues aprendiendo un poquito juntos, que aprendamos juntos sobre escritoras latinoamericanas, hispanohablantes. Y creo que dice, gracias por sus palabras tan valientes por compartir. No, gracias a ustedes por vernos, Noemí, Esmirna, saludos Marco también. Y dice Elizabeth Cruz, te digo que ella es escritora, dice, excelente tema, mil gracias. Gracias a ustedes por compartir aquí. Pronto vamos a estar hablando con una mujer argentina que también acaba de ganar un premio importante de literatura. Precisamente Elizabeth fue nuestra conexión aquí en la más perrona de Utah. Por favor, no se lo pueden perder. Y dice Carla, y creo que con esto podríamos cerrar, amiga, porque sí es cierto, dice, sí, si no hablamos esos temas, ¿quién más lo va a hacer? Nosotras somos las que tenemos la voz y hay que saber usarla para seguir empoderando a la mujer. Justamente de eso se trata este podcast y se llama Con la fuerza de mi voz, porque precisamente es hablar, actuar, decir. Si no hablas estos temas tú con tu amigo, con tu vecino, con tu primo, con tu hermano, ¿quién los va a hablar? ¿Verdad? Nosotros como mujeres a veces es difícil, ¿verdad? Que se expresen. Yo, en el caso de esta Cristina, del libro, la aplaudo porque a veces es bien difícil hablar del feminicidio de tu hermana, de tu prima, de tu hija, y muchas veces el duelo lo llevamos en silencio, ¿verdad? Pero también muchas veces nos silencian el duelo, ¿verdad? Queremos decir y abrir y etcétera, y vivimos lo que tú mencionabas, amigo, un duelo silenciado. Entonces, le aplaudo porque es difícil hablar de estos temas, es difícil cuando te ha pasado, pero también el exponerlo a nivel mundial a la crítica, al escarnio social, porque también es eso, es de valiente, ¿no? Es algo súper, súper valiente. Y creo que eso le rescato de cada una de las autoras que hoy tocamos, de estas 4 autoras. Y pues muchas gracias, Liliana Carreón, psicóloga de la UNAM. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio conmigo. ¿Y con qué quieres cerrar, amiga? Tú di. Pues yo creo que con la invitación, ¿no? Rescatando el comentario de Carla, ¿qué podemos hacer precisamente para que exista más literatura escrita por mujeres e incluso obras, no nada más literatura? Pues consumir entre libros y en este caso, pues incluso investigar, ¿no? O sea, digo, y pues los invitamos a descubrir, ¿no? A darse la oportunidad también de leer autoras nuevas. Exacto, dense la oportunidad de volver a leer las autoras clásicas, las nuevas, y que no se mueran las bibliotecas. Hay que ir a la biblioteca, muchísimos libros hay ahí, podemos hacerlo de esta manera. Y pues muchas gracias a cada uno de todos los que se conectaron. Próximamente, bueno, nos vemos ya en agosto para el siguiente tema, pero también les aviso, les comparto esto, que el 31 de agosto vamos a estar ya presentando formalmente la Fundación Gaby Ramos. Vamos a hacer un programa. Sí, sí, amiga, ya por fin pues vamos a hacerlo formalmente. Vamos a hacer un pequeño evento junto con el Tequila Night Club, que pues ahí tiene un espacio súper grande en un estacionamiento. Entonces queremos llevar recursos de todo, recursos educativos, de salud, recursos también legales, porque pues obviamente tú sabes aquí la migración es el tema y han estado pasando muchas cosas a nuestro alrededor que creo que es importante que lo mencionemos, aunque son temas delicados y personales también, pero creo que también es importante que los mencionemos. Entonces, va a haber muchísimas cosas. Vamos a estar apoyando también a una persona que es aquí muy conocida en la comunidad, se llama Emilio López, que pues le tuvo un stroke, tuvo una embolia, una parálisis,
es padre de familia, de 6 hijos, su esposa, en fin, entonces le cambió la vida, ¿verdad? Lo vamos a estar apoyando también a él. Y todos los que quieran sumarse, por favor, adelante, todo va a ser para donación. Escríbanme, ya saben, Rosy Bennett aquí por Facebook, o muchos tienen mi teléfono, y ya voy a estar pasando el flyer, etcétera, pero sí quería anunciar esto en el podcast. Y también de que vamos a estar aquí, amiga, en La Más Perrona, nos da la bienvenida. Así es que, Gracias. como dice Shakira, vamos para arriba y tumbando, pateando para arriba, dice. Vamos pateando para arriba. Rompiendo barreras, abriendo caminos, y yo creo que ese es el objetivo de este podcast, ¿verdad? Así es que yo quiero que crezcamos, que si se quieren integrar de alguna manera, pues escríbanos, díganos qué temas quieren que hablemos, y vamos a estar aquí siempre para ustedes, ¿no, amiga? Claro que sí. Muchísimas gracias, amiga, por invitarme nuevamente a este espacio y gracias a todas y a todos por escucharnos. No dejen de darnos like y si pueden seguir tanto la página de Rosy Bennett como Psicología y mucho más, que es donde pueden encontrar también diversas publicaciones mías. Y pues muchas gracias a todos. Un placer estar contigo, amiga. Un abrazo. Un abrazote y leo los últimos comentarios. Bueno, Ara pues estaba de cumpleaños, dice que se está conectando apenas. Mi Ara, pues feliz cumpleaños, pero también, pues échate ahí el podcast, ahorita que lo terminemos, vuelve a escuchar. Ara, pues el 31 de agosto voy a tener un evento, ya Fundación Gaby Ramos se presenta y yo sé que ustedes siempre me apoyan, ¿verdad? Olunala siempre está ahí presente. Y me interesaría muchísimo que asistieran porque vamos a hablar de migración, que es un tema que ahorita está, amiga, aquí. Ay, fuertísimo, fuertísimo. Lo siento mucho, dice que su mamá tuvo un stroke la semana pasada. Ay, lo siento mucho, ahora te podemos ayudar a apoyar en algo, pues aquí andamos con todo gusto. Em, Carlos Isabel nos está saludando. Saludos, la familia. Oye, saludos también a Ros por allá, por favor, salúdanos a nuestra Rosanita. Dice, Chio y Lili, qué gusto verlas colaborando juntas, que esa amistad de tantos años haya dado frutos de este nivel de intelectualidad. Les mando un abrazo y les seguiré en las siguientes sesiones. Perfecto, síguenos, amigo, pues aquí podemos hablar de muchos temas, no nada más femeninos. Hemos hablado de muchos temas, ¿verdad, amiga? Así es que vienen otros temas también muy interesantes. Y dice Almita, bonita, gracias Almita, muy pronto estaré publicando, van a ser los viernes de rock, Almita, porque yo sé que tú eres rockera y pues no me vas a dejar sola con mi rock. Entonces ya les pasaré el link y todo para que puedan escuchar la radio aquí en La Más Perrona. Ahora, con gusto ayudaremos a la comunidad como siempre, en unidad. Exacto. Creo que la palabra unidad es lo que necesitamos ahorita y hasta donde podamos, ¿verdad? Porque tampoco a veces queremos partirnos en 1000, a veces no se puede. Pero muchas gracias, Sara, por siempre estar ahí. Gracias también a Lunaro porque siempre nos apoya. Y sí, amiga, le vamos a echar ganas porque queremos que esto crezca, esta comunidad de este podcast con la fuerza de amigos, queremos que crezca. Y ya ahorita al ratito platicamos un poco, amiga, pues ya también para nosotros ponernos las pilas, Chihuahua. Bueno, cuídense mucho, un abrazote y pues nos despedimos aquí desde La Más Perrona con esta rolita que se llama Hasta la Raíz. Creo que sería una buena rola para el podcast, ¿no, amiga? Yo creo que sí. Me encanta esta canción. Bueno, Muchas pues gracias. Abrazos a todos. Bye. y esto fue Rocío, su amiga Rocío, Liliana Carrión, psicóloga de la UNAM, desde México, Distrito Federal, la capital del mundo. Es cierto, no se cree. Bye, amigo, un abrazo. Lili. Bye. Liliana Carrión, psicóloga, doctora. Saludos. Bye.